Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo continúe sobreabundando en cada uno de nosotros en esta hermosa mañana. Disponemos nuestros corazones, nuestro espíritu sobre todo para recibir lo que el Señor tiene en esta mañana. Sobre todo pedimos al Señor que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, porque si Él no alumbra nuestros ojos, son simples palabras, pero cuando nuestros ojos son alumbrados, entonces podemos recibir lo que es espiritual, porque el hombre natural lamentablemente no entiende las cosas que son del espíritu. Por lo tanto, es necesario que nuestros ojos sean alumbrados. Y el tema que voy a enseñar en esta hermosa mañana es el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Diga conmigo: el señorío de Jesucristo sobre mi vida. El señorío de Cristo sobre nuestras vidas, más que una enseñanza, es una exhortación de lo que Dios está hablando en este tiempo para que su pueblo esté alineado a Él. El señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36. Si no lo tiene, yo se lo leo. Dice así: sepa pues. Esto en el libro de los Hechos es cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles y los 120 que estaban en el aposento alto. Y luego cuando el apóstol Pedro está dando el primer mensaje, el primer discurso sobre Jesucristo, está predicando la palabra, y dentro de su discurso él dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho, diga conmigo, Señor y Cristo. Dígalo nuevamente: Dios le ha hecho Señor y Cristo. No es lo mismo el Jesús que encarnado que vino a la tierra de Israel que el Jesús luego de la cruz. Este tema surge como consecuencia de un tema que empezamos a impartir esta semana en la célula, llamado la obra consumada en la cruz. No es lo mismo el Jesús que caminó en las tierras de Palestina a Jesús luego de haber resucitado y haber sido ascendido a los cielos. Cuando Pedro dice esto, ya Cristo había sido resucitado, glorificado y ascendido al cielo. ¿Hay alguien en casa todavía? Y cuando hablamos del señorío de Cristo en nuestras vidas, pareciera que todo está resuelto, ¿verdad? Pero si Cristo reina, si Él venció en la muerte, Él venció la cruz, pareciera que fuera así. Pero lamentablemente en la mayoría de los casos, y mayormente en este tiempo, no está siendo así. Porque cuando Cristo reina, cuando Cristo gobierna una vida, cuando Cristo gobierna, debe de haber evidencia de que Él está gobernando esa vida. Pero al parecer no parece que Él gobierna nuestras vidas, porque parece que le entregamos nuestras vidas, pero como que Él la dejó en un lugar donde nosotros cada vez que queremos la podemos tomar y volvemos y se la dejamos ahí. Pero no es así, hermano. Si usted le da algo a alguien, inmediatamente usted le da ese regalo a una persona, usted pierde total control de ese objeto que usted le está regalando. La persona puede hacer lo que quiera con ese objeto y usted no tiene control sobre eso. Cuando usted le entrega la vida al Señor Jesús, ya usted no tiene control sobre su vida. Ya usted no puede decidir sobre su vida. ¿Cuántos tomaron decisiones hoy? Eso es ilegítimo, porque ya usted y yo no tenemos control sobre nuestras vidas. No podemos decidir sobre nuestras vidas, porque le entregamos nuestra vida a alguien que está sobre nuestras vidas. Y hoy vamos a entender qué significa que Él es el Señor, porque dice que Él es Señor, Salvador y Señor, o Señor y Salvador, porque incluso la Biblia lo dice en el mismo orden: nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Pero pareciera que nos acercamos a un Salvador y nos olvidamos que Él era Señor. Porque nos predicaron mayormente un evangelio donde nos enseñaron a un Salvador, y no está mal, pero se nos quedó una parte del mensaje. Porque es verdad que Él es Salvador, pero antes de ser Salvador, Él es Señor. ¿Hay alguien en la casa todavía? Porque muchas veces nosotros queremos a un Salvador que me libre de mis tribulaciones, un Salvador que me sane, que me salve, que me restaure, pero no queremos un Señor sobre nuestras vidas que me gobierne. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, Cristo en nuestras vidas no puede ser solamente Salvador. Él tiene que ser Señor y Salvador. Amén. Por eso es que dice la Biblia que Dios es Padre de nuestro espíritu, ¿verdad que sí? Pero Cristo es Señor de tu alma. Y queremos al Padre ¿verdad? Que a Dios que sea Padre de nuestro espíritu para que nos provea, que nos dé todo, pero no queremos a Cristo que sea Señor de nuestra alma. Porque ese fue eso simplemente es la resolución de un problema que se efectuó en el huerto. Porque ¿qué fue lo que pasó en el huerto? Lo que pasó en el huerto fue cuando el hombre empezó a tomar decisiones por su propia cuenta. Porque en el principio, cuando el hombre estaba en el huerto, todo el tiempo, la mayor parte del tiempo que duró en el huerto, el hombre gobernaba sobre la tierra, pero había un gobierno sobre él. El Señor gobernaba sobre el hombre. Por eso dice la Biblia que el Señor se pasaba al aire del día y le daba instrucciones a Adán para que él las ejecutara sobre la tierra. Mientras tanto el hombre operaba en ese orden, las cosas permanecían todo en calma. Los animales se sujetaban a él, todo se sujetaba a él. Pero hasta que la serpiente le dijo una mentira. Porque a veces decimos, no, fue una media verdad, no, fue una mentira, porque él es padre de mentira. Porque le dijo a ellos que el día que comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal, dicho sea de paso, el bien y el mal están en el mismo árbol. El día que comieran de ese árbol, ellos serían como Dios. ¿Y qué era ser como Dios? Que ellos no iban a necesitar a Dios para caminar. Ellos iban a pensar por su propia cuenta, ellos iban a poder tomar sus propias decisiones, ellos iban a poder hacer todo en buen dominicano lo que le diera la gana. No necesitaban a Dios. Y ellos se creyeron el cuento. Y todo fue pérdida, nunca fue ganancia. Porque mientras el hombre estaba conectado a Dios, ¿qué pasaba? El hombre podía reinar. El centurión lo explica bien claro. ¿Qué dice el centurión cuando se topa con Jesús? Le dice, Señor, yo soy hombre. No dijo que tengo autoridad. Él tenía autoridad. Pero él no dijo, yo soy hombre que tengo autoridad. Y como yo tengo autoridad, yo le digo a este, va y tiene que ir. Y aquel, ven y tiene que venir. No, él no dijo eso. Dice, yo soy hombre bajo autoridad. Y como estoy bajo autoridad, por causa de que estoy bajo autoridad, entonces yo puedo ejercer autoridad. Le digo a mis soldados, ven y vienen, vayan y van. ¿Hay alguien en casa todavía? Y es lo mismo que luego Pablo declara cuando dice, o creo que el apóstol Pedro dice, someteos pues a Dios. En otras palabras, si tú estás bajo la autoridad de Dios, tú vas a poder resistir al diablo y entonces él va a huir de ti. ¿Hay alguien en casa todavía? Pero muchas veces queremos resistir al diablo, sacarlo de nuestra casa, pero sin someternos a Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Porque queremos un Salvador que venga y me saque el demonio de mi casa, pero no queremos un Señor que venga y gobierne mi casa. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, así no opera. Así no opera. Así no puede operar el reino de Dios en nuestras vidas. Si queremos un Salvador, vamos a ser salvos, pero no vamos a poder tomar dominio sobre esta tierra. ¿Y qué fue esa separación del hombre? Cuando el hombre, al separar el alma
dejó de obedecer al espíritu. Dijo, ya yo no necesito un espíritu. Se sabe que somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, Dios se comunica con el hombre de espíritu a espíritu, ¿verdad? Eso lo sabemos. Entonces, el alma tiene que obedecer a la voz del espíritu, que está guiada por la voz del Espíritu de Dios. Pero el alma dijo, no, espíritu, yo me imagino que luego que comieron, el Espíritu Santo le dijo, el Espíritu de Dios le dice al alma, ahora tenemos que hacer tal y tal cosa que Dios nos dijo. El alma dijo, no, espérate. Ya yo comí, ya yo sé lo que tengo que hacer. No me vengas tú a decir a mí, pero fue Dios que dijo, no me digas tú a mí a decir que Dios que dijo, porque yo soy igual que Él. Ya yo no te necesito para vivir, yo puedo tomar mis propias decisiones. Yo puedo hacer lo que yo quiera y nananina. ¿Hay alguien en casa todavía? Eso fue lo que pasó. Entonces ahora Cristo tiene que venir a rescatarnos de ese infierno en que nos metimos por habernos salido de ese orden, pero también tiene que volver a gobernar. Cuando la Biblia, cuando nosotros hablamos acerca de la muerte, de morir, no significa de una muerte física. Morir es que el alma tiene que entregar su voluntad y rendirla al señorío de Cristo, para que Cristo sea quien gobierne. ¿Hay alguien en casa todavía? Ese es el orden. Cuando tú rindes tu voluntad a Cristo para que Él sea quien gobierne tu vida. Amén. De esa forma es que opera. Vaya conmigo al libro de Colosenses, capítulo 15, capítulo 1, versículo del 15 en adelante. Colosenses capítulo 1. Vaya rapidito conmigo porque tengo muchas cosas que decirle. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Y Él es antes que todas las cosas. Y Él y todas las cosas, no de Él, sino en Él subsisten. Eso tiene que quedar bien claro. En Él, nada fuera de Él puede subsistir. Amén. Por eso antes de Él, de ser llamada la luz a la existencia, lo que había era un caos. Porque no se había creado nada. Ahora cuando Dios dice sea la luz, es decir, Cristo, entonces todo empieza a tener propósito. Amén. Por eso todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? No nosotros, ¿verdad? Entonces dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, escúcheme bien, no en algunas cosas, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda la plenitud. Para que en todo tenga la preeminencia. El problema es que nos enseñaron con muy buenas intenciones que a Dios se le da el primer lugar. Entonces ponemos a Dios en un orden de prioridades. Dios primero y luego todas las cosas. Mira cómo era que lo enseñaban. Primero Dios, luego el matrimonio, después la iglesia, después el trabajo, un orden de prioridades. Eso se llama poner a Dios primero. Pero la Biblia no está diciendo eso. Dice, para que en todo Él tenga la preeminencia. ¿Usted sabe lo que significa preeminencia? Que Él tiene la supremacía, la posición de autoridad, el honor y la importancia sobre todas las cosas. Es decir, que Él no cabe en un orden de prioridades. Él tiene la prioridad, la preeminencia, la potestad, el honor sobre todas las cosas.
¿Hay alguien en casa todavía? Entonces tú no puedes venir a decirme, no, porque yo a Dios le di ya mi parte, porque eso es lo que hacemos. Yo oré, entonces yo cumplí con el primer lugar. Ahora yo hago lo segundo, lo tercero, lo cuarto. Entonces Dios solamente se quedó en el primero, pero en el segundo, en el tercero, por eso el día se te vuelve todo un caos. Porque Dios tiene que tener la preeminencia desde que te levantas hasta que te acuestas. Cuando vas al baño, cuando vas a la cocina, cuando haces las cosas más insignificantes o las cosas que para ti es más importante. Él tiene que tener la preeminencia en todo y sobre todo. Y cuando hay que decidir entre cualquier cosa y Dios, sea lo que sea, padre, madre, hermano, hijo, Él lo dijo, tú tienes que decidir por Dios. Hay alguien en casa todavía. Eso se llama cuando Él tiene la preeminencia. Pero ¿qué hacemos nosotros? Él sabe que yo le amo y lo disfrazamos y le ponemos, como dice el pastor en buen inglés, make-up. No sé si lo dije bien, pero maquillaje, colorete, para que lo entienda mejor, ¿verdad? Lo maquillamos y creemos que Dios, no, Dios no entiende ese lenguaje de nosotros. Dios no habla dominicano. Dios habla en el espíritu. Hay alguien en casa todavía. Entonces no se trata de un orden de prioridades, se trata de que Él tiene que tener la preeminencia en todo en tu vida. No se trata de que yo primero le doy algo a Dios o le doy lo primero a Dios, ni tan siquiera lo mejor a Dios, porque usted no le entregó a Dios lo mejor, usted le entregó su vida. No fue lo que usted hizo. Y si usted le entregó su vida, entonces Él tiene potestad sobre su vida. Él tiene preeminencia sobre toda su vida. Repito, si hay que decidir entre cualquier cosa en este mundo y Dios, ¿por cuál usted decide? Eso lo decimos de boca. Pero ¿cuántas veces dejaste a Dios por otras cosas? ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces Dios no tiene ni tan siquiera el primer lugar en tu vida. Dios es cuando se pueda. Porque Él habita en mi corazón. No. Dios, una cosa es que Él habita en tu corazón y otra cosa es que Él gobierne tu vida. El corazón es simplemente el trono, pero desde ahí Él tiene que gobernar toda tu vida. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿O lo dejo ahí? Di que déjelo ahí. Ya no siga. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 23, verso 26. Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Está hablando de alguien que entrega su voluntad para ya no mirar por sus propios ojos, sino para mirar por los caminos de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Está hablando de alguien que lo ha rendido todo. No, porque ¿qué es lo que dame tu corazón? No, yo le doy el corazón a Dios, pero es para que Dios lo sane, para que Dios lo restaure. No, es para que yo no volver a mirar por mi propia vista, sino para yo ser conducido por Él. Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Usted sabe lo que significa que Dios tenga el señorío de nuestras vidas? ¿Usted sabe qué significa eso? Cuando habla de señorío, de que Cristo es nuestro Señor, Rey y Señor, lo está comparando con un rey. Que cuando un rey tomaba una nación enemiga o una ciudad, cuando un rey invadía una nación o una ciudad, cuando el rey conquistaba esa ciudad, cuando esa ciudad era conquistada, toda la nación o toda la ciudad pasaba bajo el dominio de ese rey. Y ya, ¿tú sabes lo que pasaba ahí? Que ya ese pueblo no podía regirse por las leyes que se regía antes. Ese pueblo no podía tener la misma educación que tenía antes. Incluso el lenguaje cambiaba. Por eso cuando Jesús vino a la tierra ya no se sabía ni qué se hablaba. Se hablaba arameo, se hablaba griego y se hablaba hebreo. Y hasta el hebreo antiguo se había perdido. ¿Tú sabes por qué? Porque Israel había sido conquistada varias veces. Y en ese momento había sido conquistada por los romanos. Porque cuando una nación es conquistada por otra, pierde hasta su idioma. Amén. Pierde su idioma, pierde su sistema educativo, su sistema financiero, todo lo pierde. Entonces ya esa nación, todos tienen que estar bajo el dominio de ese rey. Y esa palabra, señora, a esos reyes
la gente de esa nación tenía que, ya no era el rey de esa que estaba antes, o el gobernador, el señor de esa nación, sino que el Señor pasaba a ser el rey que había ocupado esa nación. ¿Me estoy explicando? Por eso dice la Biblia que nosotros fuimos trasladados de un reino de tinieblas, porque no era en el mundo que usted estaba en un reino de tinieblas. Y usted sabe quién es el gobernador de esas tinieblas, ¿verdad? Y fuimos trasladados de ese reino de tinieblas a un reino de luz. Entonces antes usted y yo nos regíamos por las leyes que gobernaban el reino de las tinieblas. Por eso usted mentía, por eso adulteraba, por eso hablaba falso testimonio, hacía toda la diablura del mundo. ¿Hay alguien en casa todavía? Porque usted se regía por su propia. En ese reino usted hace lo que le da la gana. Pero ahora usted fue trasladado a un reino de luz. Y en el reino de luz usted tiene que ser gobernado por la luz. Hay nuevas leyes, hay nuevo lenguaje. El lenguaje es el lenguaje de la fe. Antes usted se quejaba, ahora usted tiene que creer. Hay nuevas reglas, hay nueva educación. Y hay alguien que gobierna. ¿Cómo gobierna? ¿Qué hacía un rey cuando gobernaba? Que ponía un gobernador en esa ciudad. Por eso dice, cuando Jesús, siendo Poncio Pilato, gobernador de Judea, y Herodes era el rey de Israel. Pero no, él no era el rey, había un emperador, vamos a decirle así, que gobernaba todas esas islas y todas esas naciones que habían sido conquistadas. Ese emperador estaba en Roma, en la capital, ¿verdad? A esa nación le llamaban la capital de los demás países que habían sido conquistados. Entonces, por eso dice, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, ¿qué hace ese rey cuando conquista? Que pone a un gobernador. ¿Qué hizo Jesús cuando conquistó? Dijo, no me iré yo me voy, pero le conviene porque le voy a enviar al gobernador. ¿Quién es que gobierna ahora? Ahora estamos bajo el gobierno del Espíritu Santo de Dios. Pero parece que el Espíritu Santo es el más ignorado. ¿Hay alguien en casa todavía? Porque consultamos a Él cuando queremos. Oye lo que hacemos, consultamos a ver qué Él dice. Cuando no encontramos salida, a un gobernador usted no le consulta, a un gobernador usted se le somete. ¿Hay alguien en casa todavía? Usted no puede ir, gobernador, ¿y qué usted cree? No, usted tiene que ir, gobernador, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, gobernador, haga esto y haga aquello. Entonces usted lo hace. Amén. Si Jesús hubiera venido en este tiempo, ¿sabe por qué no vino en este tiempo? Porque hubiese tenido que poner el ejemplo de este tiempo. Un presidente. Yo no quiero ser solamente su salvador, sino también su presidente. ¿Y tú sabes qué es un presidente? Democrático, donde usted cada quien tiene su propia opinión. Pero Él no vino en este tiempo, ¿sabes? Porque Él vino en el tiempo de los reyes para decirte a ti que Él no vino con democracia. Él vino para gobernar tu vida y la mía. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces Dios quiere gobernar nuestra vida. El propósito de Cristo morir en la cruz es para gobernar nuestra vida. Para gobernar nuestra vida. Eso lo vemos. Mire qué cuadro más bonito. En Génesis, Abraham y Lot. Lot nunca entendió que él estaba bajo el dominio, porque Abraham, aunque la Biblia no lo diga directamente, pero Abraham por ser amigo de Dios, por caminar con Dios, Abraham reinaba sobre la tierra. Por eso donde quiera que Abraham iba, se multiplicaba más que incluso que los reyes donde estaban. Y los reyes donde Abraham iba le temían. ¿Por qué? Porque veían que era un hombre numeroso en gran manera, un hombre poderoso. Abraham no era cualquier persona en su época, no era un viejito como lo pintan en la película con un bastoncito y 5 ovejas caminando, no. Abraham era un rey donde quiera que caminaba. Entonces, donde él llegaba y empezaba a multiplicarse, los reyes lo que hacían, que le daban dinero y le daban vacas y le daban ovejas, le decían, para estar en paz con él. No sea que este hombre se levante y nos destrone. Y le decían, Abraham, mira, hay un desierto allí, una tierra que yo tengo, cógela y vete para allá. Pero era para que ellos temían que Abraham le tomara el lugar a ellos. Porque Abraham tenía una característica de rey. Abraham reinaba sobre la tierra. Abraham era imponente donde quiera que llegaba. Amén.
quería cogerle la esposa, terminaba bendiciéndolo a él. Allá en casa todavía. Eso está ahí en las escrituras. Pero Lot no entendía que él estaba bajo el dominio de Abraham, sino él entendía que él era, cuando empezó a crecer, cuando empezó a prosperar, a multiplicarse, entendió que ya él hizo lo mismo que hizo Adán. Él dijo, bueno, ya yo no necesito a Abraham. Es el mismo cuadro pintado de diferente manera. Yo no te necesito a Abraham, porque ya yo tengo vacas, yo tengo lo mismo que tú tienes. Y mis siervos lo que se están peleando con los tuyos, porque ya no cabemos tú y yo aquí, Abraham. Así que yo me voy de aquí, Abraham. Yo voy a empezar a manejarme por mi propia cuenta. Eso es lo que hacemos cuando crecemos en este camino. Porque mientras estamos chiquitos, ay, Espíritu Santo de Dios, ay, yo no puedo salir sin el Espíritu Santo, ay, yo no puedo vivir sin el Espíritu Santo. Pero después que no sabemos 2 versículos, ahí es donde viene la cosa. Señor, porque la Biblia dice, pero es para no hacer nada de lo que Dios nos está diciendo. Entonces hacemos como los fariseos, le sacamos la Biblia a Dios y le decimos que nosotros sabemos más que Él. Allá viene en casa todavía. Entonces Lot, cuando creció, dijo, ¿sabe lo que dijo? Abraham, ya yo no te necesito. Yo me voy, yo recojo lo mío. Y Abraham, tan sabio como siempre, le dice, mira, para que tú veas que no eres tú, que soy yo el que te bendice, que tú estás bajo mi dominio, pero para que tú veas que yo no te tengo como esclavo, sino que tú vives aquí como hijo. Mira, coge lo que tú quieras. Y como el alma siempre quiere escoger lo que ella ve bonito, lo que es agradable a la vista, bueno para comer, agradable a los ojos, ¿qué usted cree que al obvio? Dice que el obvio una tierra que estaba llanita, que era bonita y que donde él podía producir ganado. Tremenda trampa, porque así es que el enemigo te lo pone. Pablo dice, temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos sean también extraviados. Hermano, el diablo está todos los días tratando de engañarte. Pero él no te va a engañar con nada que sea malo, porque lo malo tú lo conoces. El problema de la iglesia es que se cuida del pecado, y está bien, pero nos olvidamos que no solo lo que es el pecado lo que nos separa de Dios. Amén. No solamente los pecados morales son los que nos separan de Dios. Es la desobediencia en su totalidad. Es la autodependencia en su totalidad. Porque queremos ser autosuficientes. Y dice que él vio una tierra que era mucho mejor. Y le dijo a Abraham, quédate tú, coge tú el monte donde no se dé nada. Porque yo, hasta egoísta, porque eso es el alma, hermano. Lee esa historia y ponga alma y espíritu ahí. Dios y el hombre. Y jódete, Abraham, así mismo, jódete, coge la tierra que donde no produzca todo, yo cojo lo mejor. Y Abraham dijo, mi hijo, coge lo que tú quieras, porque no es la tierra, es el Dios que me habita. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Y Abraham qué pasó? Abraham cogió la peor tierra, pero siguió prosperando. A Lot se fue a tierra de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó? A una tierra donde no había protección, donde no había dirección, donde Dios no habitaba. Porque eso es lo que hace el alma. ¿Y qué hicieron? Que vinieron, dice la Biblia, 5 reyes o 5 reyes y se unieron entre sí y poseyeron esa ciudad. Y ahí tú sabes quién estaba. Ahí estaba Lot. Váyase viendo usted en la historia. No, míralo, porque mira a Salomón, mira a David, ese bandido. Mírese usted en la historia de David, de Salomón, hasta en la de Judas, mírese usted. ¿Hay alguien en casa todavía? Y dice que Lot fue llevado cautivo. Y Abraham, como todo buen padre, dice, déjame yo agarrar 300 hombres de los nacidos en casa y déjame ir a sacar a aquel bandido que le dije que conmigo estaba bien, pero él cree que puede gobernarse por su propia cuenta. Porque eso es lo que nosotros hacemos. Cuando caemos en el hoyo, ay papá, Dios, ayúdame. Espíritu Santo, te necesito. Yo no puedo vivir sin ti. Ahora no puedes vivir sin mí. Y dice que Abraham va y lo toma y lo liberta. Y dice que los reyes de Sodoma y Gomorra le dicen a Abraham, pero
porque era legítimo. Cuando un rey gobernaba una ciudad, cuando un rey tomaba una ciudad, lo primero que le tocaba era el botín. El botín era el ganado, los esclavos, el oro, la plata que hubiera ahí, a veces hasta las mujeres que habían ahí. Todo le pertenecía a ese rey. Y los reyes de Sodoma y Gomorra vienen y le dicen: mira, Abraham, aquí tienes el botín porque tú fuiste que venciste. Y Abraham dice: yo no quiero eso, para que después ustedes no digan que ustedes son habladores, porque así es el alma, ¿verdad? Así es el diablo, que ustedes fueron que me bendijeron a mí. Yo no soy bendito por eso, yo soy bendito por Dios. Yo no vine a conquistar esta tierra para mí, porque un día mis hijos la van a conquistar, porque luego los hijos de Dios lo conquistaron, los hijos de Israel. No es mi tiempo todavía. Yo simplemente vine a alimentar a este cabezón y a su familia, que por cabezón se metió en un problema. Y tú sabes lo que hizo Lot. Él no entendió, no. Él debió decir: Abraham, entendí, me voy contigo. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. No, ¿sabes lo que dijo él? Volvió para Sodoma y Gomorra. Porque ese es el alma, hermano. El alma no quiere ser, el alma quiere que la liberten, que la sanen, que le escupan, que le hagan de todo, pero no quiere que someterse. No quiere nadie bajo su autoridad, que estar bajo autoridad de nadie. Y volvió a Lot, ¿tú sabes dónde? A la misma ciudad. ¿Y tú sabes lo que le pasó? Se armó un lío que tuvieron que sacarlo con fuego y azufre de ahí. Y perdió la esposa. Las hijas terminaron cometiendo una inmoralidad con él y dando a luz a una nación de huérfanos, a una generación de huérfanos. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros queremos caminar separados de Dios. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos separamos de Dios. Porque Lot fue libertado, pero no fue poseído. Y nosotros queremos que Dios nos liberte, pero no que nos posea. ¿Y qué dice Jesús mismo cuando un demonio que ocupa una vida y esa persona es libertada? ¿Qué hacen ellos? Dice el mismo Jesús que ellos se van a un lugar árido. Pero pasado el tiempo, ¿no le parece a usted como que de vez en cuando a veces usted se mete en los mismos problemas? Pasado el tiempo, dice la Escritura, dice el mismo Jesús, que ellos dicen: ven acá, pero aquí en el desierto, hermana, vamos a volver a la casa donde estamos. Y si esa casa simplemente fue libertada, pero no fue poseída por alguien más fuerte que ese hombre fuerte que poseía esa casa, él dice: pero yo cuando va y Eva primero y la chequea y dice: pero mira, está barridita, está limpia, la dejaron el limpio aquí. Pero yo tenía 7 amigos allá cuando yo estaba en el desierto que estaban pasando trabajo, porque para esto sí soy yo. Bueno, déjame ir a buscar esos 7 amigos que yo tengo allá para que vengan a vivir conmigo aquí, porque los pobres no tienen dónde vivir. Y el postrer estado viene siendo peor que el primero. El postrer estado de Lot vino a ser peor que el primero. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Hay alguien en casa todavía? Eso pasa cuando nosotros somos gobernados por nuestra propia alma, cuando nosotros queremos ese libertador, pero no queremos a ese Señor. Cuando queremos ese sanador, pero no queremos a ese Señor. Cuando queremos alguien que nos prospere, pero no queremos al Señor. Nosotros lo que estamos usándolo a Él para adquirir cosas. Usamos a Dios donde nosotros somos los que estamos para ser usados. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Hay alguien en casa todavía? Mire, cuando Jesús vino a la tierra, Él vino como un manso corderito, ¿verdad que sí? Dice que vino como cordero. ¿Qué dice la Biblia de Él? Creo que Isaías, que como oveja fue llevado al matadero. ¿Y usted cree que ese mismo era el después de la cruz? No. ¿Qué dijo Juan de Él? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso nos gusta, ¿verdad? El Cordero de Dios que me lave mis pecados. Él vino como un sumo sacerdote para ofrecer el sacrificio perfecto. No como los sacerdotes levíticos que ofrecían el sacrificio de otro. Ellos agarraban un animal
que lo había comprado a otro, que le costó tiempo a otro, que le costó dinero a otro y lo sacrificaban. Pero cuando Cristo vino, se sacrificó a sí mismo. Él era el sumo sacerdote y él era el sacrificio. Hay alguien en casa todavía. Por eso esta mesa que celebramos hace un momento, a veces la tomamos como una rutina. Ah, no, ya yo sé, un pedacito de pan y un pedacito de vino. Hermano, nosotros tenemos que interiorizar que el significado real de lo que aconteció en esa cruz. Amén. El significado real de lo que aconteció en esa cruz. Amén. Esto no es un jueguito, hermano. Y él vino como un corderito vino él. Como un corderito. Como un corderito vino él. ¿Pero usted cree que él volverá así? Esto hasta lo escribí para que no se me olvidara, porque el espíritu te lo da, pero la mente se lo lleva, porque la mente es así, ¿verdad que sí? Dice, cuando nos acercamos a la cruz, nuestros pecados son perdonados, nuestras llagas son curadas. Porque lo que significaba Jesús salva, el Señor salva, no era solamente salvación de tu alma, sino que te sana, que te prospera, que te liberta. Todo eso iba en el paquete de la salvación. Nuestra maldición es quitada. Cuando nos acercamos a la cruz, nos encontramos con ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió por el velo de su carne, y eso nos da entrada al lugar santísimo. Eso es a la presencia de Dios nuestro Padre. Eso es glorioso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Usted debería de darle gloria a Él. Amén. Eso es glorioso, hermano. Dicho sea de paso, hermano, la cruz y el trono de la gracia es prácticamente lo mismo. Porque ¿qué es lo que usted encuentra en el trono de la gracia? Usted halla misericordia, perdón y gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que usted encuentra en la cruz? Lo mismo. Amén. Entonces nos gusta estarnos acercando al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Eso es bueno. Pero una cosa es acercarse a la cruz y otra cosa es traspasar la cruz. Porque cuando yo me acerco a la cruz, Cristo murió por mí, para libertarme, para sanarme, para perdonarme. Pero cuando yo entiendo que no solamente murió por mí, sino que yo fui crucificado juntamente con Él, es otra cosa. Porque fuimos crucificados juntamente con Cristo. Cuando vino en la carne, Él vivió y murió como cordero. Pero después de la cruz, ya no opera más como cordero, sino como rey. Por eso en el Apocalipsis está la figura del cordero y está la figura del león, significando su reinado. Cuando somos crucificados con Él después de la cruz, ya la vieja naturaleza no nos gobierna más. Eso es lo que significa la obra consumada en la cruz. Que cuando usted muere con Él, ya la vieja naturaleza, el alma, la carne, ya no lo puede gobernar más a usted. Ya usted no toma sus propias decisiones. Ya usted no se rige por sus propios peculios. Ya hay alguien que lo gobierna a usted y a mí. Amén. Cuando somos crucificados con Él, después de la cruz, y la vieja naturaleza no nos gobierna, Cristo se convierte en nosotros en Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Usted sabe lo que significa Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque un rey y un señor es el que gobierna una nación. Pero Rey de Reyes y Señor de Señores era el que gobernaba más de una nación. Aquel que había conquistado reinos o había conquistado ciudades. Y se resume todo en la palabra emperador. Por eso luego el apóstol Pedro y el Apocalipsis dice que de Él es el imperio, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso era. Entonces, cuando cruzamos al otro lado, debemos de permitirle a Él que Él gobierne nuestras vidas.
Porque cuando mueres en la cruz, cuando Él conquista en la cruz, conquistó tu alma. Así como Abraham no quiso los bienes materiales del botín, sino que Él fue a libertar el alma de Lot, que estaba cautiva. Así cuando él mire lo que hace el diablo en Mateo, antes de que Él fuera a la cruz, desde que se enteró que Él era el Hijo de Dios, como lo dijo Dios cuando Él fue bautizado en las aguas: este es mi Hijo amado. Lo primero que se le aparece no es nada bonito, sino el diablo. Cuando tu identidad es afirmada, ¿tú sabes quién es el primero que va a aparecer? El diablo, para confirmar esa identidad. Y dice que el diablo le ofreció a Él todos los reinos de este mundo. Pero Él no le estaba ofreciendo solamente las almas, Él le estaba ofreciendo la riqueza. Y Él le dijo: espérate, eso no es. Yo quiero las almas. Amén. Las almas son mías, dice, creo que Isaías o Ezequiel. Amén. Porque Él vino para conquistar tu alma. Amén. Él vino para gobernar tu alma. Porque cuando Dios gobierna nuestra vida, perdemos nuestra voluntad, hermano. Ya nosotros, ya eso lo dije, no tomamos ninguna decisión. Ya nosotros no hacemos lo que nos da nuestra propia voluntad. ¿Sabe lo que hace nuestra voluntad? Nuestra voluntad siempre va a tener un final incierto. Pero Dios tiene una voluntad que es buena, agradable y perfecta. Cuando usted toma su decisión, usted sabe: yo voy a tomar esta decisión, pero yo no sé lo que va a pasar. Déjame hacerle caso a ver si sale un buen hombre, ¿verdad? Déjame tomar este trabajo a ver si ahí yo, y a los 3 días, ¿y para qué yo hice esto? Porque tu voluntad y la mía toman decisiones inciertas, pero la voluntad de Dios toma una voluntad que es buena, agradable y perfecta. Dios no se equivoca, hermano, aunque a veces parezca al principio que todo va mal. No va mal, es parte del propósito. Muchas veces creemos que no lo sabemos todo. Muchas veces creemos, le damos el lugar a Dios donde nosotros no tenemos el control. Dios no quiere que le deje el lugar solamente donde tú no tienes control. Dios quiere tener lugar en todo, hermano, la preeminencia en todo. En aquello que ya te sabes de memoria, ahí Él quiere tener la preeminencia. Date cuenta que cuando nosotros hacemos la cosa, lo hacemos siempre lo mismo, de la misma forma. Porque nosotros no somos creativos. La creatividad está en Él. Pero cuando es Él tiene multiforme gracia. Diga conmigo: multiforme gracia. Mis sueños y mis propósitos, ¿usted sabe lo que son? Egoísta. Cuando usted sueña algo, usted sueña egoístamente para usted. No es lo que le pasa a usted: yo quiero esto, yo quiero aquello. Usted no toma en cuenta a nadie. Y hay gente que hasta para lograr lo que quiere no le importa cuánta vida pisoteen. Ese es lo que se está vendiendo hoy en el sistema. Primero tú, después tú, y después si queda algo tú también. Es lo que dicen los coaches del momento. Ponte positivo. Tú eres el primero, tú eres el único, tú eres el mejor. Dios te hizo único en esta tierra. No hay nadie que se iguale a ti. Tremenda porquería. Y tú sales de ahí: oh, soy el mejor. Y desde que llega a la casa y se acabó el gas, ay, llorar se ha dicho. Entonces tú no eres, Señor. Es Cristo que tiene que gobernar en nuestras vidas. Nuestros pensamientos, hermanos, son pecaminosos. Ahora mismo usted está maldiciéndome porque yo estoy hablando palabras duras, o se quiere ir porque dejó una bichuela puesta. Nuestros pensamientos son pecaminosos, hermano, pero sus pensamientos son de bien y no de mal. Nuestros caminos a nosotros nos parecen derechos, pero su final de nuestro camino son todos caminos de muerte y de destrucción. Pero sus caminos son verdaderos, son eternos, son pastos delicados lo que hay en sus caminos, sendas derechas para nuestros pies. ¿Vamos a seguir viviendo por nuestro propio peculio? Eso fue el problema de los judíos, hermano. Los judíos, ellos querían que Dios viniera a salvarlo, pero no que Dios viniera a gobernarlo.
Ellos querían simplemente que Jesús lo librara del imperio romano. Y Jesús le dijo: oiga, mi reino no es de este mundo. Porque yo no vine aquí a conquistar cosas materiales, yo vine aquí a conquistarlos a ustedes. Yo no vine a dar mi vida por la nación de Israel, yo vine a dar mi vida por ustedes. Yo vine a dar mi vida por el mundo. Yo vine a dar mi vida por el mundo. El propósito de Dios con Jesús nunca fue una nación. Eso es lo que nos han vendido la religión. No, porque Dios vino a la nación de Israel. Fue el prototipo, pero no fue el propósito de Dios. Desde Abraham, ¿qué dijo Dios? En tu simiente será bendita Israel. No. Todas las naciones de la tierra. Cuando Él iba a partir, ¿qué fue lo que le dijo a los discípulos? Por tanto, id y hagan discípulos a la nación de Israel. No. Dios, hagan discípulos a todas las naciones. Empiecen en Israel, pero vayan a todas las naciones de la tierra. El propósito de Dios nunca fue con una nación, fue con gobernar la tierra. Amén. Por eso es que oye lo que dice el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. Y si de Jehová, si del Padre era la tierra, ¿qué el Padre le iba a dejar al Hijo de herencia? Una nación, un pedacito de tierra que es una de las naciones más pequeñas de la tierra, Israel, allí. Por Dios. Como que usted tenga un padre, usted sea hijo único y el padre deje una empresa, qué sé yo, cuántos vehículos, tantas casas, y el padre le va a dejar a usted una chocita para que usted viva. Si usted es hijo único, por ley le pertenece todo. Y si de Jehová es la tierra y el mundo y su plenitud, ¿a quién usted cree que fue que el hijo vino? A tomar su herencia. Por eso, ¿qué le dijo el Padre en el Salmo 2, del 7 al 8? Pídeme por herencia a las naciones. No le dijo pídeme por herencia a Israel, le dijo pídeme por herencia las naciones de la tierra. Dice, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Salmos 2 del 7 al 8. Dice: yo publicaré el decreto. No era David, era proféticamente. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Por lo tanto, pídeme y te daré por herencia, no una nación, sino las naciones de la tierra. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Jesús vino a conquistar lo que era de su Padre. Hay alguien en casa todavía. Entonces usted cree que esa pequeña alma que usted tiene es suya. Todo lo que hay aquí, el mundo y su plenitud, le pertenece a Él. Dichosos somos nosotros que a Él le plujo, le plació escogernos a nosotros para cumplir su propósito eterno. Dichosos y bienaventurados somos nosotros que Dios nos haya escogido a nosotros para Él cumplir su propósito eterno. Y así mismo creemos nosotros. No, Dios vino a mi vida para... Eso fue lo que nos enseñaban. Ven a Jesús, porque si vienes a Cristo, Él te va a sanar la zaranana. Él te va a restaurar tu matrimonio. Él te va a libertar de ese demonio que tú tienes. Él te va a quitar aquello, lo otro. Era mentira, en ninguna manera. Ese es el Salvador. Pero el mensaje no estaba completo, nunca estuvo completo. Porque debieron decirle, mire cómo es el negocio. Así es que se predica el evangelio. Cuando usted vaya a predicar a la calle, mire, el negocio es este. Él te va a libertar de tu pecado. Él te va a perdonar tu pecado. Él te lo perdonó ya. Él por su llaga tú fuiste curado. Él te va a sanar si estás enfermo. Él va a restaurar tu matrimonio, pero a cambio de tu alma. Hay alguien en casa todavía. Pero como consecuencia, Él va a gobernar tu alma, porque Él no se va a pasar la vida entera resolviendo tus problemas. Él necesita que tú le dejes gobernar tu alma, para que entonces tú vivas una vida tranquila y así Él se ahorre todos tus problemas. ¿Hay alguien en casa todavía? Ese es el negocio. Entonces la gente le va a decir, no, yo no quiero a ese Cristo. Yo nada más quiero que me sane, que me liberte, pero no que me gobierne. Entonces, pues vaya para allá, que yo sigo con mi Cristo. Hay alguien en casa. Pero le dimos el mensaje a media a la gente.
Eso se llama mercadeo engañoso, porque la gente cree que mercadeo es malo. No. Siempre en todo está lo malo y está lo bueno. Está la publicidad engañosa que te dice, por ejemplo, este producto te va a hacer crecer el pelo y te lo va a poner bueno y te va a hacer de todo. Pero la realidad del producto es que solamente te quita la casta. ¿Hay en casa todavía? Entonces tú le estás vendiendo una cosa más de lo que es. Jesús usó mercadeo. Él se vendió. ¿Tú sabes lo que dijo? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Ahora, él no dijo nada que él no fuera. ¿Hay alguien en casa todavía? Ese es el verdadero mercadeo. Pero nosotros le vendemos a la gente un producto a media. ¿Qué le decimos? El Señor te va a libertar, el Señor te va a sanar. Incluso nada más le predicamos a la gente que tiene problemas. Al que no tiene, no. Todos necesitamos al Salvador. Y todos necesitamos al Señor. Amén. Todos necesitamos al Señor y al Salvador. Mira lo que hacemos nosotros para terminar. Le pedimos a Dios un auto, pero luego que tenemos el auto, no lo ponemos a la disposición para trasladar a los miembros de su cuerpo. Señor, tú sabes que yo necesito un auto. Ese es el Señor, ese es el Salvador. Sálvame de caminar a pie. El Señor te da el auto, saliste por ahí, el hermano tuyo que vino sin pasaje, y tú nos dices, hermano, ¿y en qué te andas? Y si el hermano se te acerca y te dice, hermano, ¿usted me puede llevar? No, hermano, porque primero yo tengo que resolver algo. Ay, no fue que porque somos tan hipócritas que digo, Señor, si tú me das un auto, es para tu reino, y cuando lo tenemos lo ungimos, Señor, mira, porque eso es para ti, te lo entregamos a ti. Y si el pastor le dijera, mira, para que me caiga esas 2 bocinas que hay que llevarla allí. No, pastor, usted sabe que esa jipeta yo la compré nueva y si se puede pelar. Oh. ¿Hay alguien en casa todavía? Le pedimos a Dios, Dios dame salud, pero no para que nos sirva, no para servirle a Él. Porque Ángel decía el domingo que es bueno venir a Cristo en salud, ¿verdad? Para darle lo mejor de nuestras vidas. No, dame salud, Señor. Y el domingo, el Señor sabe que se me presentó un viaje para la playa. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Para eso tú querías salud? Hermano, pero hay que hacer cualquier cosa para el Señor. No, hermano, Dios sabe. Dios sabe. La palabra dice que primero lo de la casa. Y no dijo él que dejara todo por causa de él. Le pedimos a Dios dinero. ¿Para qué? Para comprar cosas, cartera, para comprar prendas, para comprar casa, carro, de todo. Le pedimos dinero a Dios. Pero le decimos, Señor, yo quiero el dinero para ponerlo a la disposición de tu obra. ¿Hay alguien en casa todavía? Yo quiero ser ese José de Arimatea que no solamente que cuando Jesús estaba allí, él ofrendó la tumba. Y no solamente ofrendó la tumba, sino que cargó el cuerpo. Él puso a disposición el carro, el dinero y puso la tumba. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Para qué le estamos pidiendo tantas cosas al Señor? ¿Para qué le estamos pidiendo tantas cosas al Señor? Y lo más bonito, Señor, dame tiempo. Tiempo. Y luego, Señor, yo no fui el domingo porque tú sabes que ahora yo tengo tantas cosas. Ahora tú me has dado tanto tiempo que no tengo nada que hacer con él. Dice una canción de Gadiel Espinosa: ¿de qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Porque queremos cosas, pero para llenarla de vanidades. Pero no lo queremos a Él. Yo dije una palabra y la voy a repetir porque aunque suene fea, ese es el negocio de la mujer, de la prostituta. Ya lo dije. Yo me acuesto contigo para que me dé dinero, para que me le compre la leche de los niños que tengo en casa.
Pero yo no quiero un matrimonio porque yo no quiero planchar, yo no quiero lavar, yo no quiero cocinar, yo no quiero atender esos mocosos. ¿Hay alguien en casa todavía? Nosotros queremos tener intimidad con Dios, ir a la presencia de Dios para que nos dé cosas. Pero hay alguien que le diga, heme aquí. Tú sabes que hay una palabra en Isaías que todavía está resonando en los tímpanos del Espíritu. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por mí? ¿Por qué no vamos, Señor? Heme aquí, Señor. Te entrego mi vida, yo no tengo voluntad. Mi voluntad es tuya, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Hay alguien en casa todavía? Hermano, dejemos el jueguito. No se quede frente a la cruz, cruce la cruz. Hay que cruzar la cruz. Hay que cruzar la cruz. ¿Tú sabes lo que dijo él? ¿Por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo digo? Póngase sobre sus pies conmigo, por favor. Y dígale a alguien, siempre le decimos cosas bonitas, pero ahora mire a alguien que esté cerca de usted y dígale, ¿por qué le llamas Señor? Si no te dejas gobernar por Él. Si no haces lo que Él dice. ¿Por qué le llamas Señor? Quiero terminar leyendo, póngalo en la pantalla, por favor, si es posible. Es Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, que dice de la siguiente manera. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, no de sí mismo, sino a sí mismo, tomando forma de siervo. Esa forma era la forma más humillante que había en el tiempo que Él vino, porque la palabra aquí es un esclavo. Él no tomó forma de un humano común, tomó forma de un esclavo, hecho semejante a los hombres. ¿Sabe por qué tomó forma de esclavo? Porque nosotros estábamos bajo esclavitud del pecado. Entonces Él tomó nuestra misma condición, una condición de esclavo. Él se hizo esclavo porque nosotros éramos esclavos del pecado. Amén. Había una ley que nos gobernaba a nosotros, que era la ley del pecado y de la muerte. Esa era el acta de decreto que nos era contraria a nosotros. Pero Él venció para darnos una nueva ley, la ley de su reino, de su gobierno, que es la ley del espíritu de vida en Cristo. Dice, y estando en condición de hombre, no se conformó con eso, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Haciéndose qué? Ahora vuelve y lea el versículo 1. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Ahora vuelva de nuevo conmigo y lea el otro. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediencia en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era: yo hago lo que Dios diga. Obediencia después de la cruz, en la obra consumada de la cruz, es: yo no tengo voluntad. Mi voluntad es hacer la voluntad de mi Padre. Son dos cosas distintas. Dice, por lo cual Dios también le exaltó, porque queremos que nos exalten, pero no queremos que nos humillen. Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, léalo conmigo, que es sobre todo nombre. Lea conmigo el 10, dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, incluyendo la suya y la mía, la de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, eso es los muertos, y toda lengua confiese que Jesús es no el Salvador, ojo, es el Señor. Y todo esto para gloria, diga conmigo, para gloria de Dios Padre. Levante sus manos y dele gracias a Él. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos. Eloamos tu nombre, Señor amado Jesús. Oh Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra, Señor.
fueron halladas tus palabras y las comí. Como dice Jeremías, Señor amado Jesús. Y ellas, aunque parezcan amargas, son más dulces que la miel, Señor. Padre amado, en esta hora venimos en condición de humillación delante de ti, Señor. Venimos en condición de humillación pidiéndote perdón, Señor. Porque muchas veces hemos tomado decisiones, Señor, sin consultarte a ti. O incluso consultándote a ti, Señor. Y no se trata de una consulta, se trata de entregar nuestra voluntad a ti, Señor. Padre, te damos derecho, permiso, Señor, para que tú tomes el dominio de toda nuestra vida, Señor. Porque muchas veces, como un ejemplo que yo ponía de mi persona en la célula, le queremos entregar a Dios una área de nuestra vida, la que está afectada, la que no nos gusta, la que nos duele. Pero te reservamos aquellas en las cuales la carne se deleita. Y hoy es el día, hermano, que estás aquí, para tú entregarle esas áreas que tú le has reservado por tanto tiempo a Dios. Esas áreas donde tú dices, eso es privado mío, nadie se meta conmigo. No es pecado, y como no es pecado, ahí es que yo me gozo. Él no quiere tener control, Él no quiere tener dominio solamente de tu corazón y de una parte de tu vida. Él quiere tener total control y dominio de tu alma. Él venció la cruz para gobernar tu alma. No lo engañes con simples ofrendas, diciéndole, porque te doy una ofrenda, porque hice esto. Eso es legalismo. Señor, mira que yo hice esto para ti, que yo hice aquello para ti. Eso no es lo que le agrada a Él. A Él le agrada cuando tú y yo hacemos su voluntad. Cuando ya nuestra voluntad no tiene cabida en nuestras vidas, sino la de Él. Él quiere tener la preeminencia en nuestras vidas. Él ha perdido la preeminencia, no que Él la ha perdido, sino que nosotros le hemos reservado parte de nuestra vida. Solamente queremos venir a Él cuando necesitamos algo de Él. Pero llegó el tiempo donde Él quiere tener la preeminencia sobre su iglesia. Por eso Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Esto es un trabajo de Él. No es un trabajo nuestro, es un trabajo de Él. Si Él no gobierna tu vida, tú no vas a poder gobernar en esta tierra. Si Él no ha conquistado nuestras vidas, nosotros no vamos a poder conquistar nada en esta tierra. Porque es fácil querer conquistar el alma de otro para Cristo. Pero ¿y Él ya conquistó la nuestra? Hermanos, tenemos que volvernos a Él. Esto es un mensaje de arrepentimiento. Para que nos humillemos delante de Él, para que nos arrepintamos delante de Él, de haber tomado nuestras propias decisiones, de ponerlo a Él en el primer lugar y no darle la preeminencia a Él en toda nuestra vida. De no entender que ya nuestra vida no nos pertenece a nosotros, que ya no es nuestra vida, sino Cristo nuestra vida. Démosle permiso, démosle espacio a Él para que Él se manifieste, para que Él se pasee en nuestras vidas, para que Él ocupe cada rincón de nuestros corazones, de nuestras vidas. El problema es que esto se lo echamos a aquellos que no se han convertido. Aquel necesita entregarle su vida. ¿Y tú le entregaste tu vida a Dios? ¿O tú simplemente le entregaste tus problemas a Dios? ¿Te acercaste solamente al Salvador? ¿O te acercaste a Jesucristo, el Señor y Salvador de tu vida? Él tiene que volver a tomar el señorío en nuestra vida. Y no me diga, no, Él reina en mi vida. No. Jesús no reina en nuestras vidas. Si Él reinara, la cosa fuera diferente. Es un día de humillación. Tenemos que humillarnos delante de Él. Cada quien sabe de qué pata cojea, como dice la pastora. Es un día de humillarnos delante de Él. Si fuera en los tiempos de Esdras y Nehemías, usted y yo hoy deberíamos de rasgar nuestra vestidura
Pero el Señor dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Rasguemos nuestros corazones, Señor. Porque el Señor está reclamando lo que a Él le pertenece. El celo por su casa le consume. La casa no son estas cuatro paredes. La casa es tu vida y mi vida. El celo por nuestras vidas le consume a Él. Ya basta de estarle reservando cositas al Señor. De estarle reservando al Señor lo que a nosotros nos interesa. Él quiere tener total y control, dominio de nuestras vidas. El Señor quiere, la madurez se trata, hermanos, de morir a nuestra voluntad. Cuando hablamos de muerte, de morir a nuestra vieja vida, es morir a la voluntad del alma. El alma no fue creada para tomar decisiones. El alma fue creada para obedecer a Dios. Eso fue lo que nos vendieron en la escuela. Que tu intelecto, que esto, que aquello. No. El alma no fue creada para tomar decisiones. Tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo. A veces Él empieza cuando nos convertimos a hablarnos con cosas sencillas, a decirnos cosas sencillas, como quiero que te pongas esto, quiero que haga cositas sencillas. Pero cuando crecemos ya no hacemos caso a esas cosas sencillas. Ya yo sé cómo vestirme, ya yo sé cómo caminar, ya yo sé qué hacer. Hermanos, eso no es así, hermano. Entre más maduramos, madurar no es el tiempo que tienes en la iglesia y lo cuánto conoces de Biblia y cuán bien te portas. Eso no es madurez. Madurez es cuánto de tu voluntad el Señor ha tomado dominio. Madurez absoluta es cuando Dios gobierna tu vida absolutamente. Cuando ya no opera en ti la mente carnal, animal, terrenal y diabólica, que dice el apóstol Pablo, sino que en ti opera la mente de Cristo. Es verdad que tenemos la mente de Cristo, pero la pregunta es, ¿la estás usando? ¿Es Él que está gobernando tu vida? ¿Es Él que está tomando las decisiones en nuestras vidas? El Señor te dice, no tomes decisiones por tu propio peculio. Aquí hay gente que en estos días tiene que tomar decisiones. Y no estoy profetizando, es algo natural de la vida, que siempre tenemos que tomar decisiones. Pero la respuesta es, esas decisiones que tú y yo tenemos que tomar en estos próximos días, las vamos a volver a tomar por recomendaciones y por intelecto humano, o vamos a empezar a decirle, Señor, yo no sé, yo rindo mi voluntad a ti. ¿Cuál es tu voluntad en este asunto, Señor? ¿Cuál es tu voluntad en este asunto? Repito, no estoy profetizando, estoy diciendo lo que es la realidad de la vida. A diario tenemos que tomar miles de decisiones, pero esas decisiones que vas a tomar en los próximos días, ¿las vas a seguir tomando como las tomabas? ¿O vas a decir, Señor, toma, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que debo hacer? Yo sé lo que debo hacer en la mente carnal, pero no quiero hacer lo que yo creo que debo hacer, sino cuál es tu voluntad. Y les garantizo que será diferente esta vez. No será algo mecánico esta vez, porque el Señor cumple sus promesas, Él cumple sus palabras. Levante su mano al cielo y dele gracias a Él. Dígale, gracias, Señor, por tu corrección, Señor. Porque si tú me estás corrigiendo, es porque soy tu hijo. Es porque tú me amas, Señor. Porque tú al hijo que ama lo corriges, Señor. Porque si tú me estás corrigiendo, es que tú no quieres que yo siga tropezando, Señor. Gracias, Señor, porque para esta hora tú me trajiste aquí a esta casa hoy. Porque quizás yo tenía una agenda diferente, Señor, pero tú me trajiste con un propósito a esta casa. Tú me trajiste con un propósito a esta casa. Siento del Señor que Él está trayendo convicción de pecado. El Señor está trayendo convicción de pecado. No te voy a pedir que levante tu mano ni nada de eso, porque no es avergonzarte lo que el Señor quiere. Pero si el Señor está trayendo convicción de pecado
a tu interior en esta hora. Ahí en tu interior, no tienes que abrir la boca. Pídele perdón a Él. Dile: Señor, yo te pido perdón por aquello que tú me estás demandando en esta hora. El Señor está trayendo convicción de pecado en esta hora. Pídele perdón al Señor, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esa mesa que servimos, que se sirvió aquí al principio, después de la alabanza, representa el perdón de tus pecados. Él está trayendo convicción de pecado en esta hora. No te vayas sin rendir esos pecados delante de Él. Esos pecados son esa carga que decía la hermana Juana al inicio del culto. No fue casualidad esa palabra, hermana Juana. El Señor quiere que esa carga, ese pecado que te asedia, ese peso y pecado que te asedia, tú lo rindas delante de Él en esta hora. Él es fiel y justo para perdonarte. No te vayas con ese remordimiento de conciencia. Pídele perdón al Señor aquí donde estás. Aquí hay un ambiente no de condenación, sino de gracia, de perdón, de misericordia, de oportuno socorro. Pídele perdón ahí donde estás. Dile: Señor, perdón. Señor, perdón por aquella cosa que tú me estás demandando en esta hora, Señor. Perdón por eso que tú me estás demandando en esta hora. Perdón por aquello que me pediste que hiciera y no hice, Señor. Perdón, Señor. Queremos obedecerte, Señor. Queremos aprender a obedecerte. Queremos aprender a obedecerte a ti, Señor. A caminar bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Es el tiempo, iglesia, de volver a vivir bajo el gobierno y el dominio de Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por esta hora, Señor. Mira las peticiones que se han hecho hoy de personas que están enfermas, Señor. Que esta gracia que está fluyendo acá, Señor, de perdón, de misericordia, de sanidad, de todo eso, les alcance a aquellas personas por las cuales se ha pedido en esta hora. Que tú estés sanando, que tú estés restaurando, pero sobre todo que estés salvando, Señor. Porque esa es tu prioridad, Señor. Padre amado, que tu misericordia y tu gracia estén alcanzando esas peticiones en esta hora, Señor. Padre, gracias por esta casa, Señor. Gracias por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque para esta hora nos trajiste aquí, Señor. Padre amado, gracias, Señor. Porque si tú nos corriges es porque nos amas. Gracias por tu amor, Señor. Dele gracias a Él un momento. Dele gracias por un momento. Empiece a darle gracias a Él. Dele gracias a Él. Dele gracias, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias porque tú nos amas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás limpiando, tú estás lavando, Señor. Él está limpiando, Él está lavando. Él está restaurando en esta hora. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias por todo, Señor. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu presencia. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo continúe trayendo en nosotros el Espíritu de Dios, trayendo en nosotros convicción, trayendo en nosotros arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente el día en que nos convertimos. El arrepentimiento es cada día arrepentirnos de no dejarlo a Él obrar en nuestras vidas. Gracias y pasos sean multiplicadas. Yo seguiré más.